Bueno, qué bueno hermano que estamos aquí. Siempre es una bendición estar en la casa del Señor, amén. Escuchar su palabra, que tanto la necesitamos para poder ser fortalecidos por ella, amén. Vamos al libro de los Hechos, hermanos, capítulo 8, nos ponemos de pie. Hechos capítulo 8, creo que mi esposa está en la parte de atrás para que manden a los niños para allá. Hechos capítulo 8, son 6 versículos que vamos a abordar el día de hoy. Ocho versículos, perdón, hermano, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 8. Este es el tema 11, que como título es Saulo persigue a la iglesia. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Bueno, vamos a orar. Ayúdenme a orar, hermanos. Padre amado, Señor, te damos gracias. Nos has mostrado tu misericordia desde el momento en que abrimos nuestros ojos esta mañana, y en todo el transcurso del día nos has mostrado de tu gracia. El escuchar tu palabra, Señor, el leer textos sagrados, es un privilegio que nos das, es una muestra de tu gracia, los cuales, Señor, nos fortalecen. Que tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te pido que me ayudes, me encuentro muy necesitado, Señor. Y te doy gracias por mis hermanos que están en este lugar, por los que no están también, glorifícate en sus vidas. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Bueno, este es el tema número 11. Ya ves que vamos texto por texto en el libro de los Hechos. Y como título, Saulo persigue a la iglesia. En las clases pasadas, hermanos, hemos estado enfatizando que la iglesia de los Hechos es una de las iglesias más sanas desde su inicio, y pues quién no quisiera anhelar a una iglesia sana, amén. La iglesia, una iglesia que a través de un trágico suceso entendió que las cosas de Dios son serias, y a través de ese suceso que ya vimos en una de las clases pasadas, esta iglesia entró un poco más en el temor del Señor. Sin embargo, vimos que a pesar de que esta iglesia era una iglesia sana, enfrentó un problema que todas las iglesias se enfrentan. No hay ninguna que no enfrente ese problema, y es la murmuración. Ese asunto de murmuración que comenzó a minar la iglesia, porque realmente sí mina la iglesia, llegó hasta los oídos de los apóstoles. Y vimos cómo ellos tomaron cartas en el asunto. Ese problema que estaba minando la iglesia lo arreglaron de una forma, como dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque así tiene que ser. Todos los problemas que se suscitan dentro de una congregación se tiene que
tratar de arreglar de una forma bíblica. Más adelante vimos que para arreglar ese problema que estaba minando la iglesia, escogen a 7 varones para servir a las mesas, y con esto se soluciona ese problema, tanto que dice la palabra del Señor que la palabra crecía, que se multiplicaban grandemente los discípulos en Jerusalén, tanto que muchos sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, tenemos que tener claramente, en base a los textos, que tener en cuenta que esta iglesia no pasaba desapercibida. No pasaba desapercibida, tanto que, repito, algunos sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, cuando la Escritura dice que se multiplicaban los discípulos en gran manera, se cree que para este capítulo 6 ya hay cerca de 20,000 miembros con todo y niños. Es decir, la iglesia ha crecido. La iglesia es de testimonio, esta iglesia aún sigue predicando, tiene la gracia de Dios. Y en el capítulo 7 la Escritura hace mención de un diácono, que fue el tema pasado, que es Esteban, de cómo Dios lo comenzó a usar dándole capacidades evangelísticas. Esteban está siendo usado por el Señor de una manera sorprendente. ¿Por qué? Porque Dios usa, hermanos, a quien Él quiere. Vimos un poquito también de la vida espiritual de Esteban y vimos, hermanos, lo que significa un diácono. Esteban, hermano, está siendo usado por el Señor de una manera sorprendente, y cuando todo va bien, por decirlo de esa manera, 5 grupos de opositores están queriendo detener a Esteban. Estos 5 grupos de opositores son 5 grupos de personas de diferentes sinagogas judaizantes que se levantan para querer detener a la iglesia, arrestando a Esteban, y se cree que dentro de estas sinagogas se encontraba Saulo, porque aparece en escena él, consintiendo su muerte. ¿Qué sinagogas eran? Las de los libertos, los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia. Estos arrestan a Esteban, estos debaten con Esteban y no pueden. Esteban tiene una precisión en las escrituras. Esteban hace defensa de su fe, hace apología de su fe. Esteban les habla de Abraham, de José, de Moisés, de David, de Salomón, hasta llegar a Cristo, diciéndoles que habían matado al Mesías. Y Esteban termina su sermón diciéndoles: duros de cerviz, incircuncisos de corazón, incircuncisos de oídos, están siempre resistiendo al Espíritu Santo, mataron al justo. Cuando él termina su sermón, este sermón magistral, donde con exactitud, hermano, cita las Escrituras y expone la palabra del Señor, del conocimiento que él tenía, y da estas fuertes reprensiones, la palabra del Señor dice que los que estaban escuchando se enfurecieron, estaban tan enojados que crujían sus dientes. No me imagino cómo era esa escena, ¿verdad? Pero la Escritura dice que crujían sus dientes, lo sacan de la ciudad. Esteban ve una visión, lo apedrean, ponen sus ropas, pone la ropa de Esteban a los pies de un joven llamado Saulo, y Esteban hasta el último suspiro ora por sus agresores, ora por sus opositores, y dice la Escritura que él durmió, hablando de su muerte física. Amén, hermanos. Amén. Eso fue lo que vimos la última clase. Dice el verso 60: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Este es tremendo siervo del Señor. Dentro de la soberanía de Dios, Dios quiso que su ministerio fuera un ministerio corto. Ese es el plan de Dios. Dios hace lo que Él quiere, amén. A veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos, pero todo tiene un propósito y un porqué. Y ahorita vamos a ver el porqué Dios permitió, dentro de su soberanía, que Esteban fuera el primer mártir de la iglesia. Ahora, en el verso 1 del capítulo 8, siendo la misma escena, hermanos, de los contextos, vemos cómo ese joven llamado Saulo, a quien pusieron las ropas de Esteban, aparece asolando la iglesia. Es decir, Saulo, hermano, se convierte en un acérrimo enemigo de la iglesia, tanto que la Escritura dice que Saulo consentía la muerte de Esteban,
asolaba la iglesia, entraba casa por casa. ¿Se puede imaginar eso? Entraba casa por casa, arrastraba tanto a hombres como mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cómo podemos nosotros dividir estos 6 versos que vamos a analizar el día de hoy? Número 1, vamos a ver quién es Saulo, verso 1 y 2. Número 2, la iglesia sufre, verso 3. Número 3, el evangelio se expande a Samaria, del verso 4 al 7. Y número 4, a pesar de la persecución contra la iglesia tiene gozo, verso 8. ¿Estamos ahí, hermanos? Número 1, ¿quién era Saulo? Verso 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Bueno, lo primero que vemos, hermanos, es que la iglesia, enseguida de la muerte de Esteban, la iglesia está siendo perseguida. La iglesia del Señor, hermanos, está siendo perseguida. Y la iglesia, hermano, siempre ha tenido enemigos. Es más, en el tiempo de hoy los tiene, con esas leyes que sacan. La iglesia siempre ha tenido enemigos. Es más, a través de la palabra del Señor nos enseña que todo lo que tenga que ver con lo de Dios, todo lo que tenga que ver con lo de Dios, siempre, aún desde el Antiguo Testamento, se han manifestado algunos grupos, personas, naciones, reyes, emperadores, religiosos, enemigos, de todo lo que representa, de todo lo que representa a Dios. Siempre ha habido enemigos. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo de Dios, siempre se han manifestado enemigos. Todo lo que tenga que ver con lo de Dios, siempre se va a manifestar oposición. Siempre, siempre, siempre. Y lo vemos desde el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento también. Más sin embargo, a pesar, hermanos, de que siempre la iglesia ha tenido enemigos, o todo lo de Dios, en todo lo de Dios siempre hay oposición, nadie ha podido con la iglesia, ni podrá con lo del Señor. Porque, como dice el apóstol Pablo en Romanos, si Dios con nosotros, si Dios, ¿quién contra nosotros? Los enemigos de lo de Dios, hermanos, yo no quiero decir los enemigos de Dios porque Dios no tiene contrincantes con nadie. Dios es Dios. Él puede terminar con quien sea a la hora que Él quiera. Pero sí, la iglesia tiene enemigos. Y si a través de la palabra vemos nosotros, hermanos, que de lo de Dios siempre vemos desde el Antiguo Testamento que ha habido enemigos. Ejemplo, en el jardín vemos el adversario engañando a la primer pareja. En Éxodo vemos a Faraón oponiéndose a lo de Dios. En los jueces vemos a los filisteos. En los profetas mayores como Jeremías, Ezequiel, vemos que los enemigos de lo de Dios eran los falsos soñadores de sueños, los falsos profetas. En el Nuevo Testamento vemos como enemigos de lo de Dios a los fariseos, los saduceos y escribas. En las cartas congregacionales están los falsos maestros. En todo el Nuevo Testamento el judaísmo, el gnosticismo, etc. En Apocalipsis está el anticristo, las naciones que querrán pelear contra el Cordero y no podrán. Y aquí en este suceso vemos nosotros a Saulo. Vemos a Saulo. ¿Qué dice? Que asolaba la iglesia. ¿Qué es esto? Esto es que todo lo que representa a Dios y a su pueblo, a su palabra, siempre se han manifestado adversarios, enemigos de lo de Dios. Más sin embargo, estos enemigos de lo de Dios son enemigos vencidos. Porque con Dios no pueden. Son enemigos vencidos, enemigos que en su caso, algunos fueron destruidos y otros serán destruidos en un futuro en su totalidad, pero otros serán vencidos para servirle al Señor, como en este caso Saulo, cuando veamos más adelante su conversión.
La Escritura dice que Saulo consentía la muerte de Esteban. La versión en lenguaje actual dice, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. La palabra consentía quiere decir sentirse grato. Quiere decir en griego sentirse orgulloso por ser ese tipo de instrumento. Es decir, a Saulo, hermano, nadie lo podía parar. Nadie lo podía parar. En Hechos capítulo 3, versículo 6, relata un poco de su testimonio diciendo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, un celo mal encausado. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña a que debemos de tener cuidado de que el celo que tengamos en el Señor no sea un celo religioso o un celo mal encausado. ¿Qué es un celo religioso? Un celo religioso es pensar que todos no tienen la misma espiritualidad que yo tengo solo porque yo oro, yo ayuno y tengo más conocimiento de las Escrituras que otros. Es un celo religioso. En Hechos 26:11, Saulo, siendo ya Pablo, está relatando nuevamente su testimonio y hace mención que cuando perseguía a la iglesia y los apresaba, los forzaba a blasfemar. Fíjese, era tremendo. Los forzaba a blasfemar. Eso está en Hechos 26:11. Es decir, Saulo era un hombre con conocimiento de palabra, pero sin misericordia. Saulo era un hombre duro. Saulo era un hombre religioso, ritualista. Saulo tenía una falsa profesión, tenía un celo mal encausado y se había convertido en un acérrimo enemigo de la iglesia. Saulo quería acabar con la iglesia. Mas sin embargo, hermanos, Dios tenía un plan con él. Dios tenía un plan con él y ese plan era darle salvación, y no solamente darle salvación, sino usarlo como un instrumento, tanto que después de ser un tremendo perseguidor de la iglesia, ahora él se iba a convertir en un tremendo defensor de la iglesia. Pregunta, ¿quién era Saulo y quién era Pablo? Respuesta, el mismo. Como dicen los comentaristas, sí y no. ¿Por qué? Porque Saulo era un acérrimo enemigo de la iglesia y Pablo era un tremendo defensor de la iglesia. Saulo era un hombre religioso con un celo mal encausado y sin misericordia, y Pablo fue uno de los hombres más piadosos y más espirituales en la iglesia primitiva. Saulo odiaba la iglesia, Pablo amaba la iglesia. Saulo era un rabino que no permitía mezclas y tenía como inmundo a los gentiles. Pablo, siendo judío de la tribu de Benjamín, se cambió el nombre a Pablo, un nombre gentil, un nombre romano que significa pequeño. Entonces, ¿quién es Saulo y quién es Pablo? Saulo es el hombre viejo, muerto en delitos y pecados, y Pablo es el nuevo hombre redimido, creado en Cristo Jesús. Es decir, para un cristiano, hermano, siempre tiene que haber un antes y un después. Siempre. Para un cristiano genuino no existen las falsas conversiones como el tema del próximo viernes, hablando de Simón el Mago, que hasta se bautizó, asistía a todos los cultos, no se le despegaba a Felipe, pero tenía una falsa conversión. Tiene una falsa conversión. Dice el verso 1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Solamente un poder tuvo que haber vencido a Saulo. Ahora, otra de las cosas, hermanos, que vemos en este verso es que después de la muerte de Esteban, la iglesia comenzó a ser perseguida. Y el verso dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde, hermanos? En Jerusalén nada más. En Jerusalén. Ahora mire bien, las tribulaciones, las persecuciones, las adversidades, las pruebas que siempre ha vivido la iglesia, lejos de dañarla, la han fortalecido. Si tú estás pasando una tribulación, si tú estás pasando una prueba, lejos de dañarte, ¿sabes qué, hermano?
te va a fortalecer. A un cristiano genuino lo va a fortalecer. Es decir, las pruebas que nosotros vivimos sabiendo que estamos en las manos de Dios, lejos de dañarnos o causarnos un mal, tiene el propósito de fortalecer nuestras vidas, y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ahora, la mayor parte de los eruditos, hermanos, concuerda que para este suceso de esta persecución, fíjese bien, desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés hasta este capítulo 8, ya había pasado algún tiempo y la iglesia todavía seguía en Jerusalén. Es decir, la orden que le dio el Señor en la ascensión es que vayan y prediquen ¿a qué? A toda criatura. Mas sin embargo, esa orden, hermanos, se había quedado solamente en Jerusalén. ¿Qué es esto? Esto es que Dios permitió, porque si no hubiera pasado, Dios no lo permite. Esto es que Dios permitió, porque Dios permite muchas cosas para enseñarnos, para mostrarnos, para saber a quién seguimos, para saber en quién debemos depositar nuestra confianza. Dios permite muchas cosas. ¿Qué es esto? Que Dios permitió que la iglesia fuera perseguida para que ellos salieran. ¿Por qué? Porque al parecer la iglesia, hermano, se había acomodado. Al parecer la iglesia se había acomodado. Y nosotros podemos ser una iglesia bíblica, pero también una iglesia cómoda. Podemos tratar de ser una iglesia bíblica, pero también ser una iglesia enfocada nada más en nuestras cosas personales. Podemos llegar a caer en eso. Entonces Dios permitió la persecución. Dios permitió la persecución. Dios permite muchas cosas, hermano. Vemos aquí que Dios permitió la persecución. Una persecución que sin duda, para que la iglesia saliera a esparcir la palabra, porque aquí hay una palabra interesante más adelante que vamos a ver. ¿Por qué? Porque lo que sigue diciendo el texto es precisamente eso, que todos los que fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, ¿qué hacían? ¿Se quedaban callados? No, sino predicaban. Predicaban. Hay personas, hermanos, que pasan pruebas y lo que hacen es retirarse de la iglesia. Es callarse mejor. Y no, esta iglesia está pasando persecución. Y están saliendo, están huyendo, pero están predicando. Dios lo permitió por un propósito. Sí, otra de las cosas también que vemos, que en base a esta tremenda persecución, es que los discípulos, dice la Escritura, que fueron esparcidos y donde iban, predicaban. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que muchas veces ocurren cosas, en este caso como la muerte de Esteban, que para nuestra mente, hermanos, son cosas como si no tuvieran sentido. Sin embargo, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito, y como exponen algunos comentaristas, esta persecución traería que el evangelio se expandiera, entendiendo que esto era el inicio de una persecución que duraría por casi un poco más de 300 años. Pregunta, hermanos, ¿qué habían recibido en Pentecostés ellos? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que predicaran a todas las naciones. ¿Dónde se habían quedado solamente? En Jerusalén. ¿Qué causó la muerte de Esteban? Persecución. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Qué hacían cuando estaban en persecución? Salieron a las ciudades. Iban saliendo esparcidos y no dejaban de predicar. Salieron y predicaban la palabra. Una frase, hermano, se hizo muy popular hace algunos años atrás, no sé si usted la ha escuchado. Es una frase popular que se hizo en la iglesia que decía: si Dios te dio Hechos 1:8 y te acomodas, entonces Dios te dará Hechos 8:1. Si Dios te dio el Espíritu Santo para que haga la obra y te acomodas, entonces vendrán pruebas. Dios nos dará una sacudida para salir de la comodidad. Dice en el verso 1: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice, y todos, fíjese bien, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria.
¿Qué dice, hermano? Fueron esparcidos. La palabra esparcido en griego quiere decir sembrar. Como cuando un agricultor va a la tierra y está esparciendo la semilla. O sea, ellos iban y no se quedaban callados, Ellos iban esparciendo, ¿qué? La palabra, la semilla. La palabra esparcido, repito, en griego quiere decir sembrar por completo. En griego, por completo, esparcir una semilla, distribuir semilla en tierras extranjeras, sembrar, salir a sembrar. Es decir, esta persecución trajo que la semilla de la palabra se sembrara en Samaria y en todo lugar a donde ellos iban. Pregunta, estos discípulos que fueron esparcidos a otras ciudades, ¿a qué asistían cuando la iglesia nació? ¿A la doctrina? ¿A la oración? ¿Al partimiento del pan? ¿A la comunión unos con otros? Esta iglesia había aprendido la seriedad de la iglesia a través del suceso de Ananías y Zafira. Y habían aprendido a través de la doctrina que Dios estaba con ellos, ya que conocían la soberanía de Dios y habían visto cómo el Señor había librado a Pedro y a Juan de la cárcel. Por lo tanto, en vez de salir huyendo y callarse, ellos hablaban y esparcían la palabra. Confiaban en Dios. Y dice el texto al final, salvo los apóstoles. Salvo los apóstoles. Hay varias posturas, hermanos, del por qué los apóstoles se quedaron en Jerusalén a pesar de la persecución que había contra la iglesia. Número uno, la primera postura es que los apóstoles se quedaron en Jerusalén ya que todavía no entendían que el evangelio también era para los gentiles, incluyendo los de Samaria. Recordemos que los samaritanos estaban mezclados, tenían mezcolanza, es decir, que ellos entendieran que el evangelio también era para los gentiles, les llevó tiempo, hermanos. Les llevó mucho tiempo. Dos, la siguiente postura es que los apóstoles se quedaron en Jerusalén ya que no querían abandonar el lugar, no querían abandonar la iglesia. Y tres, los apóstoles, aunque se quedaron, Dios los guardó. Las tres posturas son viables y confiables. Amén. Entonces, ¿qué vemos en el primer verso? Dios permite ciertas cosas. Dios permite pruebas, circunstancias. Siempre va a haber oposición a lo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Es decir, aunque era prohibido llorar por una persona que supuestamente había blasfemado y había sido apedreado, estos hombres piadosos sabían que Esteban era inocente ya que conocían su testimonio. Verso 3, o número 2, la iglesia sufre. Verso 3, ¿estamos ahí? Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Qué hacía Saulo, hermanos? Número 1, asolaba la iglesia. Número 2, arrastraba a los discípulos. Yo me imagino cómo agarraba a las hermanas y las arrastraba, no sé. Y después las veía en el culto, ¿no? 3, entraba casa por casa. Y 4, los metía a la cárcel. Ahora, estas eran las pruebas que vivía la iglesia. No eran pruebas de que no me saludó, me contestó mal. No eran pruebas así, hermanos. Estas eran las pruebas que vivía la iglesia. Y estas pruebas eran las que fortalecía la iglesia. Las pruebitas de que no me saludó esas no son pruebas, esas son inmadureces. Así es, amén. Son inmadureces. Estas eran pruebas que fortalecía la iglesia. No estoy diciendo que lo tenemos que vivir, no. Pero es lo que dice el verso. Es lo que dice la palabra del Señor, cómo ellos se fortalecían a través de estas pruebas. Estas eran las dificultades que vivía una iglesia sana, la iglesia sana.
Y esto nos enseña, hermanos, que los cristianos no estamos exentos de los sufrimientos o de las adversidades. La palabra asolar es una palabra que aparece en la traducción Septuaginta, que significa devorar. Nos puede imaginarse lo que hacía Saulo. Repito, la palabra asolar es una palabra que aparece en la traducción Septuaginta, que significa devorar, destrozar con violencia, como cuando un animal caza a otro y lo devoran. Esa referencia de la Septuaginta aparece en el Salmo 80, versículo 13, como cuando un cerdo destroza una viña plantada. Cuando un cerdo silvestre se mete a una viña plantada, una viña hermosa, y entra y la destroza. Es decir, la actitud de Saulo así era. La actitud de Saulo era como alguien que caza a otro y lo devora. Dice que asolaba la iglesia, los arrastraba. Entraba casa por casa y los metía a la cárcel. ¿Y sabe cómo tenían que corresponder los cristianos genuinos? Tenían que poner la mejilla. El celo de Saulo, hermano, contra los cristianos fue tan grande que nadie en su sano juicio pensaría que después se convertiría en el hombre que más trabajó en la iglesia, en el hombre que más cartas escribió, en el hombre que más espiritual se ve, y en el hombre que más defendió el evangelio, tanto que murió por predicar. Eso es lo que hace el Señor. Experimentó sufrimientos. Y no estamos exentos, hermanos, de las pruebas, de los sufrimientos, de las adversidades. Amén. Nadie de los que estamos aquí estamos exentos de pasar adversidades. Verso 4. La iglesia se expande en Samaria, del verso 4 al 7. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se da cuenta? Aparece nuevamente la palabra esparcidos. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ahora, en estos versos, hermano, aparece Felipe, habiendo ya salido de Jerusalén por esa persecución. Y recordemos que Felipe es otro de los diáconos que fue escogido. Aparece predicando en Samaria. Como todos sabemos, los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí, ya que los samaritanos eran despreciados por su mezcolanza con otras naciones. Es más, en ese tiempo se decía entre los judíos que los samaritanos habían sido creados junto con los gentiles. Creo que lo he dicho en otra de las enseñanzas, que los gentiles y los samaritanos habían sido creados para ser combustible del infierno. Esas son frases que ellos decían, tenían esos conceptos. Oh, gentil, samaritano, fueron creados para combustible del infierno. Y es por eso que en Lucas capítulo 9, del 51 al 56, Juan y Jacobo tenían esos conceptos también, cuando son reprendidos por querer que caiga fuego del cielo sobre los samaritanos. Dice Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, cuando se cumplió el tiempo en que había sido recibido, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, está hablando del Señor Jesús, y envió mensajeros delante de él, de los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén.
Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos y que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Les costó, hermano. Les llevó tiempo a entender que también el evangelio era para los samaritanos y los gentiles. Entonces, en estos versos vemos que el evangelio llega a Samaria. Ya sabemos que Dios permitió, bajo su soberanía, la muerte de Esteban. Todo lo que pasa en nuestras vidas, hermano, aún consecuencias, Dios nos enseña algo. Dios permite algo. Amén. Dios usó la muerte de Esteban para que por medio de esa persecución salieran y predicaran. Felipe llega a Samaria, y en Samaria, una ciudad donde se les consideraba inmundos. Esta ciudad está recibiendo el evangelio acompañado con milagros y derivando los prejuicios que tenían con estos gentiles, con estos samaritanos, perdón. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la proclamación del evangelio genuino traerá frutos tarde que temprano, frutos de conversión. El evangelio llegó a Samaria y a donde quiera que iban, y dice el verso 8, que a pesar de que la iglesia, hermano, estaba en persecución, dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Te puedes imaginar, hermano, dejar Jerusalén, dejar el lugar donde ellos están siendo perseguidos, saber que mataron al primer mártir, a un hombre piadoso, están arriesgando sus vidas, pero ¿qué tenían ellos, hermanos? Tenían gozo. Amén. Tenían gozo. Vamos a continuar el próximo viernes, que es el tema de la falsa conversión de Simón el mago, porque hay muchos Simones en este tiempo.